Buenas tardes, ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo yo estás? soy Ezequiel. Yo, Carlos, a tus órdenes. Carlos, mucho gusto. Igualmente. ¿Podrías decirme tu nombre completo? Mi nombre completo, Carlos Ramírez Valadez. Ramírez Valadez. ¿Edad? 69. 69 años. Así es. ¿Eres originario de aquí de Hidalgo o...? No, yo soy de origen portugués, nacionalizado mexicano. ¿Y ahora sí que cómo fue que de Portugal acá a México? Es una historia muy larga, pero resumiéndotela, Ajá. yo trabajé un tiempo en la Embajada de México en Lisboa. Y cuando el embajador terminó su periodo plenipotenciario, que no recuerdo bien si son 3 o 4 años de duración, yo fungía como su secretario particular. Él era, aparte de ser embajador, él era historiador, entonces escribía sus libros en libros grandes como de actas, y mi trabajo era pasarlo a máquina para mandarlo a México a la editorial. Entonces, de alguna forma, a través de ese tiempo que le serví como secretario, pues hubo mucha confianza de ambos. Y cuando terminó su periodo, como te decía, me invitó a venir a México. Como yo tenía apenas 15 años de edad, pues hubo que hablar con mis padres hablaron con él y bla, 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 y bueno, aquí estoy. ¿Y cuando llegó a México, a qué estado llegó? Directo a la Al DF, el Distrito al Federal. DF. Sí. Bueno, cuando arribamos a Veracruz, porque vinimos por barco. Llegamos a la ciudad de Veracruz y después ya nos trasladamos a la Ciudad de México, donde el embajador tenía su residencia. ¿Y el viaje en barco fue la primera vez o ya había...? La primera vez, fue impresionante. ¿Podría decir o compartirme es lo de impresionante? Experiencias en el barco. Ajá. Bueno, imagínate un muchacho de 15 años metido en un barco donde veníamos algo así como 1000 y tantos pasajeros. Un barco español, recuerdo todavía el nombre del barco, se llamaba Guadalupe. Y impresionado porque pues desde la cubierta teníamos alberca, teníamos juegos, había 3, 4 restaurantes de diferentes niveles, ¿no? Porque todavía se separaban las categorías, ¿no? Había los de primera y los de segunda y los de tercera. Los de segunda y tercera no podían subir a los comedores de primera. Todavía en aquella época era así. Sí. Pero impresionado, traía bar, traía con orquesta de los marineros, muy bien atendidos, magníficamente bien atendidos. Yo me pasaba casi todo el día en la alberca. Después del segundo día que ya se me pasaron los mareos y la ansiedad que pasa cuando andas mareado, lo aproveché, lo disfruté mucho. Fueron 18 días de barco. Y cuando llegó aquí ya al Distrito Federal, siguió estando ahí con el embajador, sí, un tiempo seguí siendo su secretario particular. Y después ya busqué la vida por mí mismo, o sea, ya a los 18 años ya busqué la vida por mí solo dentro de la ciudad, la inmensa ciudad. Y aún después de cuando decidió buscar la vida solo, a los 18 años, ¿siguió en contacto con su familia? ¿No se perdió? Sí, por supuesto. ¿Te refieres con mi familia? Ajá. Sí, por supuesto. Bueno, en aquella época era muy difícil, no sé, por carta, porque los teléfonos era un lujo y era muy difícil porque en aquella época había una línea transatlántica, un cable transatlántico, y tenías que hacer tu llamada vía Nueva York, vía operadora, y la operadora hacía todo el contacto con Europa, y de Europa con el país de origen, y con el país de origen al pueblo o a la ciudad donde has nacido, y entonces establecía contacto. Y normalmente se tardaba 4, 5, 6 horas para poder lograr eso. Y sí, alguna vez lo logré. Y posteriormente, ya cuando las condiciones económicas cambiaron, pues empecé a ir con más frecuencia. No tardé 12 años en volver, y cuando volví no me reconocieron. Salí un niño, regresé un hombre ya casado y con un hijo.
Y ya después, con un tiempo, las cosas mejoraron, ¿no? Los medios de comunicación hoy día pues, es de risa. Ya no son 6 horas, ya nada más son 2 segundos. Sí, realmente yo tengo con mi familia a través del Facebook o a través de los medios electrónicos actuales, en cuestión de segundos establezco contacto con ellos. Y antes de ese lapso, o sea, de los 15 a los 18, ¿a qué se dedicó a hacer? ¿Qué ejercía? En el lapso de 15 a 18, Ajá. seguí en mi trabajo de secretario, transcribiendo lo que él escribía a mano y a pasarlo a máquina. Y eso ahí era mi trabajo. Y ahí es cuando, entonces igual estudiaba y trabajaba, lo que comentaba. No, yo estudié después, cuando me salí ya a buscar la vida por mí mismo dentro de la gran ciudad. Fue después, sí. Y eso fue a raíz de que yo en Europa había estudiado en un seminario de jesuitas. Y los niveles de educación en un seminario de jesuitas es muy alto, muy elevado. Y en aquella época todavía era muy notorio los conocimientos que yo tenía a los conocimientos que había aquí. Y eso que estuve 3 años en el seminario nada más, de una carrera de 12. Entonces, a través de acompañar a la que entonces era mi novia, a la prepa, estaba allá por las calles, no me acuerdo si de Londres o algo así. Me nació la idea de volver a retomar los estudios, pero me encontré con el problema de que los estudios que yo tenía no eran aceptados aquí. Aunque eran mucho más elevados, no eran aceptados. Tenía yo que comprobar y hacer una serie de cosas que a la larga me dieron por no hacer nada más que asistir ya en la época de la universidad, en la UNAM, asistir como oyente y así me la pasé con toda la carrera de comercio de oyente. En aquel entonces ya me había casado con esa novia y ella también tomó la carrera de licenciada en Administración de Empresas en la UNAM, en la Facultad de Comercio, y ahí íbamos los dos. Yo trabajaba por la mañana, a veces por la tarde cambiaba para poder asistir. Tuve, en penúltimo semestre, tuve la suerte de tener como catedrático a José López Portillo. Un hombre muy inteligente, muy especial. No me importa lo que hizo, lo que dejó de hacer, es muy ajeno con lo que él vertía en las clases que nos daba. Y también esto ocurrió, bueno, es una suposición mía. Esto de estudiar y trabajar fue después de los 18. Sí, yo sentía la necesidad de antes hacerlo, pero no podía por ciertas circunstancias. Entonces, cuando empecé a conocer el medio por acompañar a la novia a la prepa, empecé a conocer el medio, a contactar con más gente que estaba dentro de la dirección de la prepa. Entonces yo fui haciendo mis preguntas, buscando mis posibilidades y también a veces pidiendo asesoría. Y entonces con eso se me motivó, me automotivé a seguir estudiando. Y cuando la UNAM estuvo de oyente, ¿cómo fue la dinámica con el grupo? Como cualquier otro alumno, nada más que era yo oyente, quiere decir, la diferencia es que yo no tenía, ni participaba en los exámenes, ni recibía calificaciones, ni nunca iba a tener título. Mientras puedes participar como oyente, pero nada más. Pero bueno, para mí el título ya era lo menos importante, porque el conocimiento lo estabas adquiriendo. De esa forma terminé al mismo tiempo que mi ex esposa. Terminamos ambos la carrera de Administración de Empresas. La tesis de ella la hice yo. ¿Y cómo fue elaborar esta tesis para ella? O sea, ¿cómo fue el proceso? O sea, bueno, en aquella época se conformaban grupos para desarrollar una tesis. Creo que ahora le llaman tesina. En aquella época era una tesis. Y se conformaban grupos. Recuerdo particularmente que a ella, al grupo al que me incorporé, era investigar la producción de miel en México.
no solamente la producción, sino la explotación del producto como tal y luego visualizarlo en el comercio a nivel nacional e internacional. Y entonces hicimos un estudio y nos fuimos a Yucatán, que en aquella época era el principal productor de la miel en México. Y en el libro no salía, y salieron todos los alumnos, Sí. todos los alumnos que se graduaron o que se iban a graduar, menos yo porque no era oyente, no tenía nada que ver. Pero de hecho estuve muy mezclado en la organización y elaboración de todo el material. Se le nota muy contento de estar involucrado en la organización. Tengo esa ventaja de que todo lo que me involucro me entrego. Soy un apasionado por todo lo que hago. Sí. A veces demasiado. Y también las amistades que tuvo en este proceso en la UNAM. En mi caso particular no. Uh-huh. Aunque yo le doy un gran valor a las amistades y a la amistad. Sincera, le doy un gran valor, pero no me tocó a mí eso. Ahí realmente era por la necesidad de aprender, de tener algo que me pudiera permitir desarrollarme en el futuro, porque en México era muy difícil, una situación difícil. Hoy día sobran los que tienen título y no encuentran colocación. En aquella época no había ese problema. Es decir, el que tenía oportunidades era precisamente el que tenía un título o tenía por lo menos los conocimientos. Entonces fue lo que me llevó a seguir con los estudios, y posteriormente hice más estudios ya dentro de mi carrera como profesionista en ciertas áreas del comercio al que me metí, que me vi obligado a estudiar otras cosas. Pero sí, no, en aquella época, volviendo a la pregunta que me hiciste, no fue influencia. Y ahorita acabaste de mencionar que en el comercio tuviste que aprender otras cosas. Sí, mira, rápidamente te explico para que tengamos un poquito de antecedentes. A raíz de que se terminó lo de la carrera de administración de empresas, por mi falta de documentos legales en ese momento, me costaba un poquito de trabajo encontrar un buen trabajo. Entonces tuve que buscarle por todos lados. Y claro, donde yo me metía, me desarrollaba y la gente, los patrones daban cuenta y me ayudaban. Subía yo el puesto rápidamente. A una ocasión de mi vida entré a trabajar en una empresa mexicana que se llama Editores Mexicanos Unidos, cuyo propietario ya falleció, un catalán refugiado de la Guerra Civil Española. Él, a través del tiempo, me tuvo mucha confianza, entonces de empleado simple llegué a ser casi gerente de una de sus tiendas, librerías. Y ese medio me ayudó mucho porque yo devoraba los libros. Yo leía un libro diario, a veces me quedaba hasta las 3 o 4 de la mañana leyendo y leía diario, de todo. Y luego surgió un programa del gobierno de la SEP en conjunto con la Cámara Nacional de la Industria Editorial. Surgió un programa nacional para llevar cultura a todo el país. México no leía, la verdad es que fuera de las grandes ciudades había muy pocos lectores. Entonces el programa contemplaba visitas a cada país con un remolque que se abría por los 4 costados y era una librería ambulante. Entonces a mí me ofrecieron la oportunidad de iniciar yo ese proyecto a nivel nacional porque no estaban muy seguros de la cantidad de invertir, porque no sabían si iba a funcionar, era medio difícil. Entonces me tocó el primero y así empecé a viajar por toda la República. Llegaba a una ciudad, incluyendo Pachuca. Llegaba yo a una ciudad, me quedaba viernes, sábado y domingo, y el domingo me retiraba. Ya yo me iba a México a descansar y el lunes me presentaba yo a trabajar en la editorial. Y así cada fin de semana, hasta que llegó un momento que me dieron puertas más grandes, me abrieron las puertas en grande y me dijeron, bueno, ahora te vas y
tú decides cuánto tiempo. Pero ya pues llevaba un poquito de riesgo, dije, está protegido por la editorial en cuanto a ingresos, ¿sí? Y ya asumía yo mi propio riesgo, trabajando por toda la República. Y sí, así anduve yo 3 años viajando hasta que me cansé, hasta que un día dije, no más. Era muy arriesgado, había muchas mal pasadas, no en todos lados te iba bien y entonces a veces no salían los gastos. Y hasta que un día decidí quedarme en Pachuca, una otra semana, me quedo otra semana y cuando me di cuenta ya llevaba un año establecido con un remolque ahí por el reloj. Y después ya formé mi librería en grande, la mejor librería, lo puedo presumir, la mejor librería de Pachuca, de aquella época, con la cual duré 20 años. Fue la etapa más bonita de mi vida, la más bonita. Pero, obviamente te dije que yo devoraba los libros y seguí leyendo, nunca se me ha quitado esa costumbre. Pero llegó una época, sobre todo recuerdo las devaluaciones con López Portillo. Fueron desastrosas, y entonces tuve que buscar ingresos. Y entonces entré a trabajar a una concesionaria automotriz, donde hice una carrera de 20 años. Trabajé 10 años en una, si quieres tengo la marca, no es para un comercial, así que se llamaba Autobase de Hidalgo, que era distribuidora de autos Chrysler. Ahí estuve cerca de 10 años. Luego me fui 10 años a Fortune 5. Ahí fui como gerente de camiones pesados, Ford. Y en el 95 me tocó la crisis del 95, tremendo problema en México económico, y recortaron 50% del personal. Y entre los que recortaron estaba yo, porque era una gerencia que desaparecía. Y entonces me dijeron, muchas gracias, hasta aquí. Lo que sí recuerdo es que me dijeron, a la primera oportunidad volvemos a llamar. Y yo pensé, tratan de ser amables y hacen menos amable el momento, ¿no? Pero sí, a los 3-4 meses me volvieron a llamar, pero con una responsabilidad muy diferente. La responsabilidad era que ya no era una gerencia de ventas, sino una gerencia de crédito y cobranza. Recuerdo que yo le dije al gerente, al que me estaba contando, oye, pero yo de crédito y cobranza no sé nada. Me dice, no te llamo aquí por lo que sepas, sino por lo que vas a hacer. Y entonces la crisis estaba en su apogeo. La gente debía mucho dinero y no tenía para pagar sus carros. Entonces estaba muy problemada la distribuidora, la cual pertenece a un grupo muy fuerte en México, unas super personas, a las que guardo mucho cariño y mucho respeto. Y me dieron toda la confianza del mundo. Un día me dijeron, de ti depende la sobrevivencia de la agencia, la cierro, o tú haces lo imposible por recuperar esa cartera y para que la empresa sobreviva. Me apliqué, por lo cual tuve que empezar. Empecé con la responsabilidad también de todo lo legal, los juicios, toda la recuperación vía legal a través de juicios, llaman brigantinas. Y para colmo me endosan la otra empresa. Yo estaba en Ford y me agregan Mercedes-Benz, toda esa responsabilidad para mí. Entonces me tuve que perfeccionar en leyes, y sobre todo me hice especialista en todo lo que es juicios mercantiles, porque manejaba yo 3 abogados externos y manejaba 2 internos. Entonces a través de ellos y a través de lo que estudié aprendí una gran cantidad muchísimo sobre ello. Eso fue el otro desarrollo que tuve a través de mi vida. Ahorita ya hace 9 años que me jubilé, ya no, nada de nada. Aquí vivo tranquilo en mi negocio. Sí. Hace rato me mencionaste que la etapa más bonita, creo que sí fue bonita la palabra, de tu vida. ¿Puedes compartirla? Sí. Como te decía, yo desde pequeño era yo una esponja para
absorber conocimientos, datos, experiencias. Me encantaba de leer desde pequeño. Recuerdo que yo en la primaria yo era muy bueno en historia, en geografía, muy bueno. Y cuando ya tuve la oportunidad con la librería de empezar a leer, y gratis porque los tenía para leer, pues me di el lujo. Te decía que yo me devoraba un libro diario y entonces leí yo de todo. Hay libros que me marcaron, hay libros que me han dejado, que aún hoy recuerdo los títulos y los autores. ¿Puedes mencionar? Por ejemplo, el primer libro que yo leí y que me dejó impresionado fue La Buena Tierra, de Peerless Book, lo cual recomiendo, es un libro magnífico. El segundo libro que leí fue Sinué el Egipcio, Luakiri, excelente libro. Y otro libro que leí fue El País de las Sombras Largas, de Ruesch, también un magnífico libro. Y después leí muchísimos, pero los que me marcaron fueron esos esencialmente. Ya con el paso de los años leí un libro que me dejó impresionado, que se llamaba El Azteca. El autor es un norteamericano llamado Carl Jennings y te describe todo lo que era México en la época de la preconquista. El desarrollo y la sapiencia de algunos personajes de nuestra historia acá en México antes de la era hispánica. Y cuando concluí de leer el libro, un libro así de grueso, no lo pude dejar de leer, a todo eso lo estaba leyendo. Y cuando terminé de leer, me cuestioné, es un libro tan interesante, tan auténtico, tan minucioso en los detalles de lo que es México, su simbología, la forma de pensar y de actuar de los mexicanos, que me dije, ¿cómo es posible que este libro no lo haya escrito un mexicano sino un extranjero? Quedé impresionado por eso, pero realmente un libro que se ve que estaba muy bien investigado, excelentemente bien investigado, que me impresionó, me gustó mucho. Te leí a todos los autores, Wallace, Irving Wallace, que era en aquel entonces el que ganaba todos los premios de literatura. Leí en aquella época el gran éxito de ventas, que se llamaba El vendedor más grande del mundo, que fue un libro que en las librerías rompió récord, ¿no? Y también leía de lo demás. Había libros que tenían un gran éxito, pero realmente su contenido era una porquería. Por ejemplo, te puedo referir el libro de Irma Serrano que se llamaba Calzón Amarrado. Es una vil porquería, pero te metes por conocer un poco de lo que decían, que el presidente de México, que aquel, que Díaz Ordaz, que ella, que no sé qué. Y como todavía era un artista que sonaba, bueno, es un poquito el morbo, ahí vas. Pero no te aporta nada, realmente es una vil porquería. Otro libro que recuerdo era El Negro de los Negros de Durazo, cuando descubrieron al Negro de Durazo con el papá, creo que a papá o familiar del actual, con sus construcciones exageradas de toda la corrupción existente. El otro libro que no te aportaba nada, o sea, de cultura no te daba nada, pero el morbo de ver cómo eran los tejes-manejes de toda la corrupción en pleno, sobre todo a nivel policial. El mundo de la lectura es apasionante, sobre todo cuando te encuentras con un autor que tiene capacidad de narrativa, te transporta. Cuando él empieza a narrar, el autor empieza a narrar, tú te transportas, sientes que tú estás viendo el lugar y estás viviendo el momento. Eso es lo bonito de la literatura. Y por eso fue mi mejor época, cuando tuve contacto con el medio literario. Sí. No, me lo compartiste y hasta ahí igual, bueno, me viajé a ese momento y me imaginaba la luz, todo eso así. La lectura es así. Obviamente no cualquier autor tiene esa capacidad. Sí. Son pocos, son escogidos. Son afortunados de poder hacerlo. Sí. Porque también hay la otra parte que empieza a agarrar un libro, 2 o 3 páginas de botas. Nada, no hay nada, es seco, vacío. No te dice nada.
Te agradezco esta parte que me compartiste de los 20 años. Bueno, ¿qué te gustó? No, la verdad me encantó. Y también algo que ya acabo de recordar ahorita fue este regreso, este encuentro. Cuando creo me mencionaste, a lo mejor estoy poniendo otras palabras. Ajá. Cuando creo que regresaste a Portugal. Sí. Sí, regresé, te digo, 12 años después de que había salido. Yo salí de 15 años y regresé a de 27, un hombre ya con un hijo, casado con un hijo, y casi no tener contacto con la familia. ¿Sí? Y fue... Todavía hoy me emociona. Fue muy especial, muy particular. Ahí sí no quiero entrar porque se me salen las lágrimas. Ok, no hay problema, no pasa nada. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Ese primer viaje. Éramos los 3 alegres compadres, eran 2 compadres mexicanos míos, y yo. Estuvimos, creo que como 28, 30 días. 28 días. Así es. ¿Quiénes eran los compadres mexicanos? Bueno, aquí ya en la ciudad de Pachuca, ya con el tiempo, me hice compadre de un periodista hidalguense que se llamaba, ya falleció, Juan Aguado Guaso. Nos hicimos grandes amigos, casi mi hermano. Y otro más que era el ingeniero Mayorga, Baltasar Mayorga. Y nos hicimos una gran amistad y un día platicando, pues vamos, y ahí nació todo. Creo que en aquel entonces me llegó a mí una tarjeta de crédito directamente de Mexicana de Aviación. Y entonces la estaba yo presumiendo, oye, mira lo que me llegó. Y entonces ahí nació la idea, pues vamos. Y así lo hicimos. Un viaje lleno de peripecias. Muy bonito, pero a la vez especial, porque recuerdo que salimos de México vía Chicago, la primera escala a Chicago, y salimos de Mexicana de Aviación desde aquí a Chicago. Y cuando llegamos a Chicago, rápidamente llegamos un poco atrasados, tuvimos que subir rápidamente a otro vuelo de American Airlines hacia Nueva York. Y íbamos nuevamente con retraso y llegamos a Nueva York con retraso de la hora que traíamos marcada en el boleto. Llegamos con un retraso de 3 horas o 2 horas o algo así, 2 horas creo. Y llegamos al aeropuerto La Guardia y nosotros teníamos que el vuelo a Madrid. Ajá. En el aeropuerto Kennedy. Entonces teníamos que ir de un aeropuerto al otro. Entonces recuerdo que ni por el equipaje nos quedamos. Fuimos corriendo, porque están juntos por ahí por medios de comunicación que tienen ellos. Y llegamos al aeropuerto y nos dicen, no, su vuelo salió desde ayer. O sea, íbamos mal programados. Sí. Y nos sentimos tan decepcionados que alguien nos vio. Nos regresamos al aeropuerto de La Guardia con nuestro equipaje, el cual no encontrábamos. Y como anécdota, vimos a 3 trabajadores como de limpieza. Pues date cuenta, estábamos en La Guardia y no sabíamos ni qué onda del equipaje, ni conocimos cómo se manejaba esa situación, ¿no? Y entonces llegamos, pues están hablando español, vamos con ellos. Y vamos con los 3 y dicen, oye, muchachos. Y nosotros, clarito, los oímos a uno. Y eran mexicanos. Y entonces, oigan, nos pueden ayudar. Y nos estamos viendo así como que no nos entendían. Y uno de ellos dice, ay, ¿dónde está? Que no sé qué cosa. Y le dice mi compadre, voy a ir a hablar español. No, yo no. Mi compadre, ese sí que era de armas tomadas. ¿Saben qué? Chequen ustedes a su mano. Pinches mexicanos, por eso no los quieren en mi lugar. Era mexicano. Total que
Por ahí vimos pasar una guardia, más bien se acercó a nosotros una guardia de seguridad del aeropuerto, y se acercó hablando español y preguntando si pasaba algo, y le dijimos, no, pasa, perdimos nuestro equipaje, no sabemos dónde está, y queríamos saber que nos ayudara. Yo con gusto, pero muy amable, puertorriqueño, muy amable. Ya nos llevó a dónde pudimos recoger el equipaje, y nos dice, oigan, que perdieron su vuelo, ¿verdad? Sí, y por esa razón no había equipaje. Pues quédense aquí en Nueva York y disfrútenlo. Y pues sí, no es mala idea lo que vamos a hacer. Dice, les voy a dar un consejo. Tómense una limusina de aquí, váyanse al mejor hotel, váyanse a algún bar, disfruten. Mañana temprano se van a esta dirección, ella es mexicana de aviación, y tienen que pagarles todo. Y los otros siempre, sí, ¿qué nos has dicho? Rentamos una limusina, imagínate, trambótica, enorme, como la Cuaresma, como decía Polo Polo. Ahí vamos al hotel, un hotel de lujo, nos quedamos súper bien atendidos. Después salimos a conocer bares, y al día siguiente fuimos a la oficina y nos pagaron todo, absolutamente todo. No abusamos, o sea, no te creas que no, realmente no gastaron mucho. Yo me acuerdo que en aquella época la limusina estaba como $50. Y ya al día siguiente ya nos presentaba al aeropuerto, viajamos. Recuerdo que el avión iba medio vacío. Entonces, mi compadre y yo nos sentamos a jugar baraja. Pues en los respaldos de los asientos, jugar baraja. Empezamos a jugar póker, por divertirnos. Y vino la hermosa y me dice, no se puede apostar dinero. No hay problema. ¿Quieren algo tú? Sí, te vendían unas botellitas de lo que quisieras. De ron, de brandy, de coñac, de whisky. Te costaba $1 cada botella. Pues traigan los dos. Y de repente nos llega una botella grande. Nos la había mandado mi otro compadre que andaba ya de canijo allá con una hermosa. Se fue por allá y la comercial nos mandó una botella. No sé si la pagó o no. Sí, no sé. Pero nos mandó una botella de Fundador. Obviamente del original de España. Y pues mi compadre y yo cuando aterrizamos ya íbamos medio mareados, medio chispeados. Nadie nos dijo nada, todo el mundo tranquilo dentro del avión y fuera. No fuimos respetuosos, nosotros estábamos en lo nuestro, nos divertimos, pero ya terminaron. Y ya llegamos a Madrid, rentamos un carro, nos dedicamos a pasear por toda Europa. Y bueno, toda Europa es un deseo. Toda parte de España, nos fuimos parte de Francia. Después regresamos a Portugal para que yo viera a mis padres. Luego los llevé a conocer Lisboa, la capital. Luego de regreso les pedí 2-3 días, no me dejaron, con mi familia me dijeron, no, si tú vienes con nosotros, tú vas con nosotros. Entonces ya volvimos al carro rentado que traíamos en España, tomamos el carro y nos fuimos a Madrid. Al día siguiente tomamos el vuelo y yo les dije, no, yo no puedo después de tantos años, no más tarde haber estado 2-3 días con mis padres, no puede ser. Entonces renté otro carro, ya los dejé en Madrid, renté otro carro y me regresé 2 semanitas más con mi familia. Sí te voy a platicar el encuentro, porque es la parte medular del encuentro. Normalmente, yo soy de pueblo. Normalmente en los pueblos, la tradición de los domingos es ir a misa. La misa normalmente es a las 11 de la mañana. Entonces yo calculé llegar desde el sábado, por qué razón que ya íbamos cansados. Decidimos quedar en una ciudad todavía como 80 kilómetros porque estábamos cansados y era riesgoso. Entonces al día siguiente del domingo dije, no, ahora vámonos a esta hora para que yo llegue cuando ahí ya está toda la familia reunida. Y entonces efectivamente, vamos, no dejé manejar a nadie, yo era un manopla de nervios, pero no dejé que nadie manejara porque quería hacerlo. Llegué a mi pueblo,
obviamente todo no había cambiado para nada, se veía por dónde y cómo. Llegué y efectivamente en una subidita estaba la mayoría de mi familia, menos mi mamá, ni mi papá. Estaba mi hermana, mi abuela, mi madrina, mis primos, todos estaban ahí platicando. Entonces yo metí el carro hasta donde pude porque no podía llegar hasta donde estaban ellos. Ellos me vieron, por las placas de España, y ni cuenta se dieron, no se imaginaron. Yo me bajé del carro, me recosté contra el cofre, me los quedé viendo, y nadie, ni siquiera mi abuela, que era yo su nieto consentido, nadie. Entonces, mi abuela, que también era de Armas Tomar, dice, ¿qué? Así como que, ¿qué busca? ¿Qué quiere? Y yo nomás movía la cabeza, pero yo era un manojo de nervios, ¿no? Pero me movía la cabeza y decía, ¿no me conoce? Obviamente, en portugués. No, ¿quién eres? Y le dije, a ver, doña Josefa, así se llamaba mi abuela. Nunca le había dicho doña Josefa, pero ahora sí. A ver, doña Josefa, ¿quién es su nieto consentido? Hay reacción y se me viene y todo así. Ya te imaginas, ¿no? Y luego, pues alguien le fue a avisar a mi mamá y ya. Así fue. No, sí, igual, te agradezco que me hayas compartido esto porque, no esperaba yo sentir, la misma emoción y, yo agradezco mucho esto, o sea, que me lo hayas compartido porque, Carlos, eres un hombre auténtico, un narrador, eres un narrador. Algo aprendí lo que digo. Algo aprendí. Ajá. Aprendí eso de ti y te digo, no es que me sienta mal, sino que la verdad me pareció muy hermoso todo esto y no esperaba, o sea, yo esperaba hacer una entrevista y ya, pero me siento muy satisfecho de haberte entrevistado y también de que me hayas compartido tus experiencias y también Muchas gracias. la narración, todo de verdad es que No tiene nada que agradecer, con gusto lo hice. Gracias. La parte que menos me gustó fue la parte sentimental, pero bueno, Sí. bien agrupada. Bien agrupada. Pero auténtica. Auténtica. Ajá. Y eso, yo aprendo de ti, o sea, ya habíamos platicado antes y me acordé mucho cuando dijiste me dijiste que no me quedara con nada de lo que me dijiste. Sí, ciertamente. Me acordé de eso, también lo de me acordé de algo de lo que ya platicábamos de anticorrupción. Ya me acordé, lo de pensar y decir, bueno, lo de comportarse a la altura de lo que pensamos y decir. Sí, tienes que ser auténtico, ¿no? No puedo andar diciendo yo soy anticorrupto y actuar correctamente. Ajá. No es por ahí. Y esa es la cuestión, yo creo que en esta plática desembocamos en esta cuestión como, no sé si decirlo precisamente, esencia, pero es la esencia de lo que habíamos tenido en estas pláticas, ser auténtico. Ajá. Es que eso todo se resume eso, ser auténtico, en todo. A veces ser auténtico molesta. Déjame decir que yo tenía esa experiencia, ¿sí? Sobre todo a la hora de expresar una idea o de hacer un comentario. Tienes que ser auténtico, por lo menos yo sí, y eso a veces lastima a alguien o no le cae bien a alguien, entonces te puede provocar problemas. Y yo he llegado a perder supuestos amigos, que no amigos, porque un amigo aguanta eso, precisamente por ser real, por ser auténtico. Pero últimamente ahora trato de ser un poco más medido, no ser tan crudo en mis exposiciones, porque sí, no todo el mundo está preparado para escuchar la verdad, y menos cuando se trata sobre ti. Entonces es difícil. Vuelvo a repetirte, muchas gracias. No, ¿de qué? Me llevo conmigo esto de autenticidad, de ser auténtico, y me dio mucho gusto de llevármelo de la mano, de haberlo aprendido del narrador Carlos. Y te lo agradezco mucho. No tiene nada que hacer, con gusto. Sí. Gracias, Carlos. No, ¿de qué? A tus órdenes. Gracias. Por nada. Le cortamos porque necesito ir al